Bendiciones, mis amados. Qué bueno volverles a ver. Y qué bueno saber que tenemos una cantidad de información de parte de Dios que está en la Biblia registrado y que nos puede servir para nuestro diario vivir. Porque aunque estamos hablando en este momento y ya terminamos de poder recopilar toda la información de lo que es la acacia y la comparación con nosotros, sus hijos y los servidores del Señor, es siempre notorio volver a retomar algunas partes, porque si fue la madera que Dios usó al mandar a Moisés a hacer la mayor cantidad de los implementos, bien sea forrados en bronce, con plata, con oro, pero algo tenía que ser. Y pudimos ver en los capítulos anteriores el simbolismo en sí de lo que era la acacia como árbol. Y antes de empezar, porque hoy ya vamos a comenzar a tomar lo que es el tabernáculo, lo que es todas sus formas, las columnas, capiteles, cuerdas, puerta, y vamos a ir descifrando cada una de estas cosas, porque si el Señor dijo que Moisés escribió de él, y él, de lo que Moisés escribió, fue sobre el tabernáculo, y el tabernáculo es en nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que conocer de esto. Entonces, si la acacia representa el carácter y la manera de servir de nosotros como hijos o como obreros o como ministros, pues de los 10 puntos que vimos, hice una pequeña recapitalización de esto. Recapitulé las siguientes cosas. ¿Qué debemos de mirar en los servidores? Porque una de las cosas que la iglesia está fallando y que es una de las preguntas que de septiembre están puestas ahí en el comienzo de la ventana de El Desafío, es por qué no podemos retener el fruto. Y una de las cosas que he estado anunciando es por la carencia en los obreros, en los que sirven, y con mucho dolor decirlo, de muchos ministros también que se han acolchonado y su vida espiritual ha decaído. Y entonces no tenemos a las personas claves en los puestos claves, y aunque Dios nos los haya enviado, muchas veces los hemos desechado porque no se acomodan a nuestra manera de ser, a nuestra forma. Y eso no fue lo que el Señor vio. El Señor tomó a 12 personas, todos completamente diferentes, opositores tal vez a lo que el Señor pensaba, pero el Padre ya sabía lo que iba a hacer con ellos. Y entonces, en algunos puntos aquí, que esto es un resumen de lo que hemos visto en los 10 puntos anteriores, para seleccionar las personas que deben de servir en la obra. ¿Por qué razón? Porque si tú miras, aquí todo el andamiaje de donde estaba el tabernáculo es acacia. Los implementos, todo es acacia. O sea que es una cosa muy importante, y no solamente para los que sirven, sino en la vida regular de cualquier creyente. Y anote lo siguiente: no te fijes en lo que no te parezca a ti, fíjate en lo que Dios te envíe. Ten en cuenta cómo lo ve Él. Después observa cómo se porta el que Dios te envía en los momentos difíciles y de escasez. Si su motivación y actitud son de superación a través de la fe. Esto sí que es importante. Está mirando a quien vamos a colocar a trabajar con nosotros en la obra, cómo es su comportamiento cuando las cosas se ponen apretadas. Si su motivación y su actitud son de superación a través de la fe. Si a pesar de su temperamento se deja corregir y formar. Esto es clave.
Porque a veces llegan gente que no nos gusta, pero se dejan formar, se dejan pulir, se dejan corregir. Eso es mejor que aquel que te dice sí, pero siempre hace lo que él quiere. Si en la formación brotan los valores de Dios o solo brotan sus egos y sus yo, si solamente está pensando en él. Y entonces esos son los que van a estar doliéndose cuando los estemos formando. ¿Cómo se mueve ante las necesidades de los demás? Si las toma para resolverlas o espera quien las haga. Esto es importante porque recuerda que es para recolectar fruto. Ese es el motivo por el cual no permanecen las personas en las congregaciones, porque no tenemos personas que tengan la pasión por cubrir las necesidades que las personas presentan, y todo el mundo se la quiere tirar a otro. Si cuando toma las necesidades de los demás va hasta terminarlas, exhibiendo su compasión y misericordia, y al lograrlos se goza o se lamenta. Esto es un factor importante. Estoy leyendo puntos que debemos de tener en cuenta cuando seleccionamos la gente para trabajar, y al tiempo tú que me estás escuchando y te quieres medir si tú estás deseado por Dios para poder servir, aunque el llamado es que todo lo deberíamos hacer, ¿cierto? Cuando toma las necesidades de los demás, basta terminarlas exhibiendo su compasión y misericordia, y al lograrlos se goza o se lamenta. Si en tiempo de angustia o dolor está pendiente para animarte y ayudarte, o está para criticarte solamente. Si está atento para sanar las heridas entre los hermanos y siempre busca la reconciliación. Porque alguien que esté en este punto es una persona que está lleno del amor de Dios. Y él sabe que estando dividido la obra no va a poder avanzar. Si los demás lo respetan, escuchan y desean estar a su lado, aunque saben de su disciplina y carácter y transparencia, es porque es una persona que fue enviada por Dios para ayudarte en la obra. Si son las columnas o personas claves que Dios usa para su obra, aunque a veces por nuestros temores las desechamos y no las usamos, ignorando que somos un equipo de salvación y por solo mirar personas que se alinean a nuestro pensar son las que colocamos como columnas, personas que no tienen formación en el servicio. Esto sí que es importante. Pero bueno, un resumen de los 10 puntos. Ahora vamos a mirar específicamente cómo están estas columnas. Cuando nosotros miramos aquí, podemos darnos cuenta que cada columna de estas, sabemos ya que es de acacia y tiene en la parte inferior, la que pega contra la misma arena o contra la tierra, tiene una base que dice la Biblia que es de bronce. ¿Ok? Esta base de bronce lo que significa está en el pie de la columna. Esta base de pie que está tocando la tierra, sabiendo que el poste o la columna significa a un servidor, a una persona, y que el bronce lo que califica es la justicia que Dios demanda que nosotros tengamos según los estatutos del mismo Dios. Entonces, al estar pegando en la tierra, en la arena, y estar soportando la columna, quiere decir que es lo que Dios espera de un servidor, de un hijo, de un obrero, de un ministro, ¿ya? Que su caminar complazca la justicia que Dios demanda a través de sus preceptos, de su palabra. No podemos confundir justificación para la vida eterna con la justificación diaria, que es en donde viene la purificación y poder alcanzar la santidad que Dios espera que nosotros llevemos progresivamente. Ahora,
cuando él está hablando sobre esto, también miramos que en la parte superior tenía un capitel de plata. Este capitel de plata simboliza la palabra de Dios. Y vamos a ver muchas escrituras en donde podemos detallar cómo la plata simboliza la purificación en la persona por la palabra, en su entendimiento. Por esta razón lo encontramos en la parte superior de la columna, porque se está simbolizando en donde está el ente de la persona, el culto racional, donde se generan los pensamientos. Entonces, al estar arriba de la columna y su base pegada en la tierra con bronce, significa que el caminar del hombre, basado en la justicia que Dios espera que el hombre cumpla con sus palabras, con sus mandamientos, con los preceptos del Señor, arriba, si él está pensando conforme la palabra, pues su caminar va a ser purificado en el día a día. Pero también tenemos que las columnas estaban soportados por unos tirantes, por unos lazos que sujetaban la columna. Arriba tenía un ganchito de plata a los dos lados de la columna. Y en la parte de abajo tenía un amarre en bronce que estaba sobre la tierra. Siguiendo la particularidad de lo que significa el bronce y de lo que significa la plata, simboliza que si el entendimiento del hombre está atado por la palabra de Dios, que es lo que está ahora en su culto racional, así él en su caminar diario esté atado a la tierra. El tirante, el lazo que ata la columna y la sostiene, aunque esté en la tierra, vive y se templa, se ajusta por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que la columna está apoyada por unas cuerdas que una da para el atrio exterior, en donde está el arrepentimiento del hombre, y saber que se acerca al tabernáculo con el único fin de él arrepentirse, hacer contrición y hacer la paz con Dios para disfrutar del beneficio de Dios. Pero también la cuerda va por el lado interior, por el atrio interior, en donde se hacían los sacrificios y en donde estaba el pago en el sustituto que ellos presentaban. Quiere decir que atada la columna hacia la tierra en donde estaba el caminar cotidiano, había que estar sujeto por los lazos de los pensamientos que daban la palabra de Dios para no fallecer ni caer. Y para oficiar por dentro del tabernáculo se necesitaba la misma condición. Vamos a ver cómo eso sale en la Escritura. Porque solamente cuando se habla de los materiales que se usaron, son pocos renglones. Pero cuando uno comienza a detallar las cosas, se da cuenta que hay un oráculo ahí escondido. Y no estamos hablando de cosas inventadas, hablando de cosas que en la palabra están instituidas. Miremos. Cuando tú vas al Salmo 12:5, Salmo 12, ok. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, o sea, una persona que está en sufrimiento, me levantaré ahora, y está hablando el Señor,
O sea, él está viendo y escuchando lo que le está pasando al menesteroso. Dice el Señor, me levantaré ahora, lo pondré en la seguridad que anhela. Esto es maravilloso. Siempre que nosotros estemos sujetos, atados al pensamiento que Dios tiene sobre nosotros, y podamos creerlo y caminar creyéndolo, sabiendo que si lo creemos va a suceder, Él va a hacer lo siguiente. El Señor lo pondrá en la seguridad que anhela. ¿Qué es anhelar? Es desear que lo que Dios dice de ti te pase. Ahora fíjate esto. Las palabras del Señor, ¿qué forman las palabras del Señor? Promesas. O sea, las promesas o las palabras del Señor son palabras puras. Ok. Cuando Él está hablando de palabras puras o palabras limpias, Él está hablando de promesas limpias, transparentes, que se pueden examinar como sanas, que tienen poder, preparadas para liberar, que nos anuncian cuán amados somos. ¿Y por qué nos anuncian cuán amados somos? Porque recuerda lo que está diciendo, por la desolación del afligido y por los gemidos del menesteroso. Es alguien que se sabe que es amado y que sabe que su Dios va a hacer algo. Esto es tan importante, por eso yo te recordaba en capítulos anteriores de que tienes que mirar la serie completa, porque si tú no te sientes amado, la fe tuya no va a funcionar. No es lo mismo que tú te des cuenta cómo Dios te ama a que tú conozcas de que Dios te ama. Eso es completamente distinto. Es como si tú, te lo he dicho varias veces, puedes valorar cómo tú amas a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tu familia. ¿Sabes que tú amas a Dios de esa misma manera? ¿O te sientes amado por Dios como tú te sientes amado por tu esposa y por tus hijos? ¿Puedes sentir eso? Porque es que eso es lo que determina que las promesas del Señor sean para ti sanas, saludables, verdaderas, transparentes, que ellas tengan adentro la solución que tú anhelas. Y dice, las palabras del Señor son palabra pura plata probada en un crisol en la tierra 7 veces. Estamos hablando que si la plata simboliza la purificación a través de la palabra, está diciendo que esas palabras, esas promesas que se forman, que es lo que está representado aquí en la parte del capitel, con el cual tenemos que atarnos tanto para servir a Dios como por caminar en este modo, en este sistema, para que la justicia que Dios anhela que nosotros mostremos se pueda vislumbrar. Y dice, tú, Señor, lo guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Quiere decir que si yo estoy atado a la palabra del Señor y yo puedo entender lo que la palabra dice, porque aquí el dilema es que conocemos mucho de la palabra, pero no entendemos mucho de ella, no la comprendemos. Parecemos loros hablando y hablando y hablando, pero no tenemos esa vivencia de lo que la palabra dice. Y estamos en un tiempo en que la iglesia va a ser espiritual o no va a ser. Porque toda la vida con Dios es a nivel de espíritu. Mira lo que dice Proverbios 3. Mira esto. Este es maravilloso. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Quiere decir que poder entender y comprender la sabiduría de Dios me va a dar utilidad a mi vida en todas mis áreas, más que la plata,
refinada y más que el oro fino. Entonces me es muy importante poder hallar sabiduría y poder entenderla. Entonces, cuando habla la palabra hallar sabiduría, lo que está expresando aquí, es el que avanza estando presto a buscar, a apoderarse lo suficiente para tener la instrucción de Dios. Es aquel que persevera, persigue, anhela estar atado como cada columna de estas a que su vida, tanto para servir a Dios como para caminar en el mundo, está atada a los principios del Señor. O sea, si nosotros estamos viviendo a través de la palabra, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros afectos, nuestra voluntad está atada a lo que Dios dice. Ese es un primer paso. O sea, ahí tú tienes la sabiduría de Dios puesta dentro de ti. Algo infinito Dios lo hace posible a través de su espíritu para meterlo en una mente, en un intelecto que es finito. Pero viene la parte importante, porque no es solamente el conocimiento, porque nos hemos llenado de mucho conocimiento. Hay tanta información que estamos llenos, te lo he dicho en días pasados, cargados como burros, con tanta doctrina. Oímos al uno, oímos al otro, leemos este libro, miramos a esta página, miramos la televisión y nos estamos llenando y llenando de información. Pero mira cómo es que viene la bendición. Dice: y el hombre que adquiere entendimiento, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, o sea, que se ata a ella, tanto para oficiar a Dios como para caminar en el mundo. Pero el hombre que adquiere el entendimiento es el que va a disfrutar de las ganancias que son mejor que la plata y las utilidades que son mejor que el oro fino. Luego hay que conocer, pero hay que entender. Fíjate esto. Adquirir entendimiento mediante la idea de abandonar cómo entendemos las cosas de Él. Aquí ya hay un traspiés grande. ¿Por qué? Porque estamos siendo desafiados por la Escritura que todo lo que nosotros entendamos o hayamos entendido o que estemos ahora mismo alimentándonos, nutriéndonos de eso, y no produzca en nuestras vidas el resultado que dice, tenemos que abandonar eso. Si tú no abandonas lo que tú crees que sabes de Dios y no te está dando fruto y sigues en él, ¿qué vas a tener? Ningún fruto. Porque es al que entiende la sabiduría de Dios, que está atado a la manera como Dios manda la sabiduría para que sea en nosotros una fuente. Entonces dice, mediante la idea de abandonar cómo entendemos las cosas de Dios, para comprender cómo opera su sabiduría. O sea, conocer es importante, pero si tú no sabes cómo opera la sabiduría de Dios, no vamos a alcanzar nada. Para así formar efectivamente motivaciones y actitudes que nos lleven a poseer lo que Él dice que es nuestro. Quiero decir que el entendimiento de lo que conocemos es lo que va a cambiar la manera de pensar, la manera de ver, de oír, de hablar. Por eso es que la columna está atada tanto para caminar en el mundo como para servir a Dios. Está atada por los dos lados. Y está atada de los ganchos que cuelgan debajo del capitel. Quiere decir que arriba está la sabiduría y el gancho representa el entendimiento que hace la fuerza. Entre la fuerza que da la sabiduría de Dios y la fuerza de lo que nos va a alar de caminar por la vida, es donde se tiene que ejecutar la justicia que Dios espera que nosotros tengamos, que hemos aprendido de Él, y poder enseñar en este tiempo
en donde la gente le llama crisis, pero es el momento más importante de la iglesia, porque si tú miras la Biblia de tapa a tapa, el Señor bendijo a sus hombres, bendijo a sus profetas, bendijo a sus reyes en los momentos de necesidad, porque es el momento propicio para que la gloria de Dios se vea. Si tú tienes un negocio, si tú tienes un trabajo, si tú estás peleando por una idea nueva, si tú tienes problemas con tu familia, este es el momento para que te enganches, para estar al lado por el entendimiento que tengas sobre la sabiduría, porque caminando tanto en el sistema del mundo como en el sistema de servir a Dios, vamos a ser de gloria, vamos a ser de éxito. Luego, esto no está en esta forma porque a Dios se le ocurrió una idea loca. No, esto tipifica algo en la vida de nosotros. Entonces, miren lo que Él dice respecto a las cuerdas. Dice en Job 36, 5, 12, Job 36, todo esto tiene un significado en nuestras vidas hoy. Nosotros tenemos que saber, esto no es solamente información. Si yo solamente te estoy dando información, estoy perdiendo mi tiempo. Si tú estás viendo esta programación para enriquecerte de información, estoy perdiendo el tiempo contigo. Porque esto es para aplicarlo a nuestra vida, para aplicarlo a nuestro servicio, para aplicarlo a nuestro ministerio. Mira esto. Dice, traeré el 36. Entonces continúa y dijo, espérame un poco, te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Traeré mi conocimiento desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque en verdad no son falsas mis palabras. Un perfecto en conocimiento está contigo. Hablando de quién hablaba o quién estaba en este Job. He aquí, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. Recuerda que estamos hablando del gancho como la fuerza que va a mover lo que Dios dice que tú eres, en donde va a estar la generación nueva de tus pensamientos, en donde las ideas de la sabiduría de Dios van a tomar forma. Cuando estás atado a ellas, son tu fuerza. Entonces dice, no desprecia a nadie, es poderoso en la fuerza del entendimiento. No mantiene vivo al impío, mas da justicia al afligido. No aparta sus ojos del justo, sino que con los reyes sobre el trono los ha sentado para siempre y son ensalzados. Y si están aprisionados con cadenas y son atrapados en cuerdas de aflicción, entonces les muestra su obra y sus transgresiones, porque ellos se han engrandecido. Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Si escuchan y le sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicia. Pero si no escuchan, perecerán a espada y morirán sin conocimiento. O sea, sabemos que la palabra es la única que nos puede cambiar. Pero si tú miras toda la cantidad de palabras que se dan en las congregaciones y la gente no cambia, quiere decir que hay una sabiduría que no está siendo puesta en práctica, porque la gente no la codicia, no la ama, porque no entiende que sea práctica, no entiende que pueda servir. Entonces de eso se trata, en enfocarnos a que nuestras vidas sean dirigidas por las cuerdas del Señor. Porque cuando la sabiduría le da su fuerza al entendimiento, éste puede hacer muchas cosas en él.
Pero cuando la sabiduría se aparta, como solamente tener almacenado dentro de tu intelecto una cantidad de información que no puedes utilizar, aunque la palabra sea poderosa, aunque dentro de la palabra haya sido colocado una orden para hacer cosas, no te sirve. Por eso es que estas columnas, tú las miras todas, ellas van enlazadas una con otra, porque lo que está mostrando el Señor alrededor de todo este tabernáculo, al enlazar todas las columnas que hacen los obreros o que hacen las personas que andan en la congregación, lo que está demostrando el Señor es que en ningún puesto, en ningún lugar, con ninguna persona, si no está bajo la fuerza que da la sabiduría de Dios para caminar tanto en el sistema del mundo como sirviéndole al Señor, es un fracaso. Es un fracaso. Mira lo que dice el Salmo 16. Mira lo que dice el Salmo 16. Vamos a empezar en el versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Cuando estamos hablando de la suerte, no estamos hablando de que vamos a ir a comprar la lotería o vamos a jugar ruleta o vamos a ver cómo me va mi suerte. No, 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 no. Esta es la suerte que están aquí narrando, que viene de la mano de Dios, del corazón de Dios, de la mente de Dios. Quiere decir que las ideas planeadas por Dios para mí están escondidas en poder entender la sabiduría. Sí, las ideas que Dios ha planeado para tu vida, para que todo te salga bien, para que todo te vaya bien. Y eso no quiere decir que no vas a tener aflicción, que no vas a tener dolor, porque si al Señor de la gloria, siendo Dios, lo persiguió el enemigo desde antes de nacer hasta que murió en la cruz, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero lo que Él te asegura es que si nosotros podemos purificar nuestra manera de caminar, nuestra conducta en el día a día, por lo que Él dice que nosotros somos y nos aferramos a la palabra, dice que las ideas planeadas de Dios para mi vida, porque ¿quién sabe y conoce el amor de Dios, entiende que tu vida y la mía, como dice Efesios capítulo 1, fue escrita por las manos de Dios? Profeta, pero usted no sabe cómo me fue a mí. Usted tampoco sabe cómo me fue a mí, ni cómo le ha ido a otros. Pero cuando nos fue mal, Dios estaba mirando. Y aunque anotó las cosas malas que hicimos o nos hicieron, Él dice que sus ángeles, Hebreos 1:14, eran espíritu y son ministradores a favor tuyo y a favor mío, mientras conocíamos que éramos hijos. Ellos nos estaban protegiendo y cuidando, aún en esos momentos en que pensamos que era muy difícil y que no podíamos salir. Ellos estaban siendo enviados para protegernos, para cuidarnos, para sustentarnos. A veces no sabíamos ni cómo recibíamos aliento. Él había mandado a sus emisarios para que nos protegieran mientras nosotros conocíamos que éramos hijos. O sea que mi suerte no está a la deriva. Las ideas que Dios tiene para mí, ya Él las planeó. Se van a cumplir, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo en todos sus hijos. ¿Por qué? Porque yo estoy atado tanto para el sistema del mundo como para servir a Dios en lo que Él dice que yo soy, y yo lo entiendo. Por eso me pueden templar por los dos lados como una columna, que para cualquiera de los dos lados yo voy a caminar bajo la justicia de Dios, que es el capital, que es la base que tiene la columna en donde ella reposa sobre la tierra. Mira esto. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Fíjate esto.
Aquí vamos a tocar esto con pincelito. Porque cuando él está hablando de una herencia y de que él preparó mi caminar, de que él preparó mi vida, de que los mejores pensamientos de Dios, como dice en Jeremías, no son los que tú tienes, sino los que yo tengo sobre tu vida, que son buenos de salud y de prosperidad, que si tú vienes a mí con un corazón arrepentido, clamando porque yo vaya a ti, yo te voy a hacer conocer lo que aquí se llama suerte, pero que son las ideas que Dios tiene de ti, los pensamientos guardados hasta el momento que estemos atados a la sabiduría de Dios y la podamos entender para caminar en el sistema del mundo y en el sistema de servicio al Señor. Entonces él dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Como está hablando de bendición, entonces tenemos que mirar que cuando el Señor colocó las cuerdas para templarte como columna, en ese instante que tú fuiste escogido del gancho de la columna que está en la parte superior, debajo de la sabiduría, que representa la fuerza, el entendimiento de la sabiduría, y estás amarrado al entendimiento de lo que Dios dice que tú eres y de lo que Dios dice que Él pensó para que te vaya bien, aunque esté atado al sistema del mundo y aunque esté atado al sistema evangélico, religioso, de servicio al Señor, lo que Dios determinó para ti es bueno. Lo que Él escribió para ti es bueno. Entonces el salmista dice, yo fui atado, el Señor me anudó, porque Él sabe de lo que está hablando. Aquí cada columna entra por su gancho y le va dando la vuelta, pero la primera columna está atada, en nudo firme, hasta que le vuelve a dar la vuelta a todo el tabernáculo y llega aquí con nudo firme. Y aunque la cuerda no alcanzaba, en donde tenían que empatarla, con nudo firme. Quiere decir que yo estoy atado con cuerdas que Él tiró sobre mi vida, y son cuerdas agradables, cayeron en lugares agradables. Aunque tú estés atado al sistema de este mundo, Dios colocó para el sistema del mundo cosas agradables. Lo que él llama aquí el salmista mi suerte. Dios dispuso, si tú puedes entender y caminar bajo la fuerza de la sabiduría de lo que Él ve de ti, que todo te va a salir bien. Aunque tengas aflicción, aunque tengas dolor, el final de pasar esa prueba, el final de pasar ese momento, va a ser bueno. Porque las cuerdas que Él tiró es para que nos vaya bien. Por eso Él dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Cuando David está escribiendo esto, está hablando de que el camino que Dios le preparó, lo que él todavía no conoce, pero que Dios conoce, Dios lo ató y lo anudó para que a él le vaya bien, y no lo ha vivido y ya está confesando que lo que Dios le ha preparado es una herencia hermosa para él. Es muy diferente caminar con la fuerza del entendimiento, sabiendo que yo soy amado por Dios. Porque la diferencia está cuando tú y yo sabemos que nosotros somos amados por Dios. Por eso siempre cuestiono y te desafío en esta pregunta. No que conozcas, porque conocer cualquiera lee y se informa. Te hablo de que la fuerza que te hace caminar bajo la mano de Dios es que tú puedes entender que eres amado por Dios, que eres amado allá en el cielo, en donde Él dice que estamos sentados con Él en un lugar celestial cerca de Él. Pero estamos aquí. ¿Qué es lo que nos hace ver atados por esas cuerdas deleitosas? Saber cómo Él me ama. ¿Cómo funciona la fe de una manera poderosa?
Lo estuvimos viendo en muchos capítulos anteriores, en Efesios 3. La fe que está enraizada, cimentada en el amor de Dios, produce mucho más allá de lo que tú conozcas o puedas entender. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que tu esperanza se base en la cantidad de conocimiento que tú tienes, y otra es que tú, como pilar de la obra del Señor, como columna de la obra de Dios, tú estés atado a los dos sistemas, al de servir a Dios y el de caminar en el mundo, basado en que tus esperanzas no son la confianza que tú tienes, sino en que Dios todo lo que dijo para ti lo va a hacer, porque Él preparó tu camino, se deleitó en Él, y las cuerdas que tiró para poder amarrarte, anudarte, fueron deliciosas, hermosas, buenas. Eso es muy diferente. Cuando nosotros tengamos ese tipo de vida, vamos a poder tener esa comunión con Dios, sabiendo que cuando nos vamos a presentar con Él, somos amados por Dios. Como te lo decía antes, tenemos dentro de nosotros en este instante un abogado que intercede por nosotros dentro de nuestro propio ser, el Espíritu Santo. Y aun si pidiéramos equivocado, Él se esmera para que el comunicado para el cielo salga en orden. Pero allá delante del Padre tenemos a otro abogado, que en este tiempo no es ni fiscal ni juez, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros podemos entender ese amor de Dios para nosotros, nosotros sabemos que lo mejor que podemos hacer es atarnos a la sabiduría, entendiendo qué es lo que ella nos quiere expresar. Porque tiene que llegar el tiempo en que nosotros podamos meditar en la palabra, medirla, pasarla con nuestra vida, sacar una reflexión de cambio, y lo que no te esté produciendo hay que cancelarlo. Queremos y necesitamos un evangelio que le enseñe a las personas que Dios se manifiesta en nosotros. Las necesidades de las personas son el fruto de Dios. Pero ¿cómo vamos a llegarle a las personas que están en necesidad si nosotros mismos tenemos la necesidad? Es imposible. Pero cuando la fuerza de la sabiduría, lo que entendemos, es lo que nos contriñe al amor de Dios, todas las cosas van a ser mucho más fáciles. Dice David, habla ahí de muchas bendiciones que se recibe cuando eso sucede. La recuperación de la herencia por saber lo que yo soy. Pero quiero entrar rápidamente a las otras partes del tabernáculo. Tú sabes que aquí en el frente del tabernáculo, y quiero quitar esto para poder comenzar a explicar sobre esto aquí. Tú sabes, el frente del tabernáculo comprendía 10 columnas. Fue para mí un dilema cuando me llegó este tabernáculo, que es en una escala de lo que es el tabernáculo real que hizo Moisés. Porque primero, cuando yo empezaba a contar los postes, me daba de aquí a aquí 11. Y si contaba de aquí a aquí arriba, me daba 21. Y la Biblia me decía que aquí eran 10, y aquí eran 20, y aquí eran 10. Y si esto era la escala exacta de lo que tenía Moisés, algo yo estaba haciendo mal. Bueno, me tocó que hacer uso de los conocimientos rabínicos. Menos mal que aquí en Miami hay demasiados judíos para que te expliquen. Y me di cuenta que lo primero es que Dios no cuenta donde está parado. Dios cuenta hacia adelante. Eso fue tremendo. Porque si tú cuentas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Pero como Dios no cuenta en donde está parado, Él cuenta hacia adelante. Entonces mira, 1, 2, 3. Lo que dice la Biblia. Dios está en las 4 columnas de la puerta. 1, 2, 3, 4. Y luego las 3 columnas que siguen. 1, 2, 3. Ahí me comenzó a dar toda la figuración. Entonces después tuve que empezar a averiguar, porque no lo sabía. Tuve que ir a libros de la gente que por historia ha tenido el manejo de este tabernáculo, para poder darme cuenta el significado de lo que es los 3 primeras columnas, lo que significan las 4 columnas de la puerta y lo que significan las 3 restantes. Y créeme que fue fascinante. Primero porque no es algo fantasioso, sino que en la numerología hebrea se habla sobre esto. Fuera de que ellos te lo expresan con una gran facilidad. Allí, como para dejarte un poquito de sabor de lo que, porque ahora en la medida que vamos entrando esto se va a poner riquísimo. Las primeras 3 columnas representan el tiempo del hombre y lo que es el alfa y la omega del Señor. Pero como era un tabernáculo para reunirse con el pueblo, pues entonces esto significa pasado, presente y futuro. Después vienen las 4, bueno, hablaremos después más despacio con todo esto. Después venían las 4 columnas de la puerta, de las cuales 3 hay completamente independientes, no tienen amarre de continuidad, que aparecen tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Pero una de las 4 columnas está atada a todo lo que es el andamiaje de las diferentes partes del tabernáculo. Pero mi esposa me está haciendo señas de que ya llegamos al final. De todas maneras, esto es fascinante, porque cuando podemos comprender lo que significa cada una de estas cosas, cuando podemos saber lo que significan las 4 columnas, las 3 de la derecha, las 3 de la izquierda, sabemos que pasar por la puerta, cuando el Señor habla de pasar por la puerta, significa mucho. Y nos vamos a dar cuenta y a valorar cómo el Señor en su sacrificio nos atravesó por la puerta, y cómo muchos de los israelitas, aunque fueran muy piadosos, lo más que podían llegar era al atrio exterior. Ni siquiera podían usar el lavacro. Mas el Señor nos metió a nosotros al lugar santísimo, porque hizo del santo y el santísimo un solo lugar. Pero eso será para la próxima semana. Ahora yo te declaro lo que tú eres. Un hijo bendecido de Dios, una hija bendecida de Dios, que no es cuánto conocimiento tú tengas almacenado en tu corazón, sino cuánto tú entiendas de ese conocimiento, porque lo que tú entiendas de él va a delinear que tu carrera sea buena, que tu prosperidad, tu sanidad, tu familia, tus hijos, tu ministerio sea bueno. Porque Él preparó con cuerdas deleitosas, cuando las tiró sobre ti y sobre mí, que lo que recibiéramos, a pesar de vivir en el sistema del mundo, iba a ser bueno, agradable. Pensamientos que dice que ni conocemos. Pero Él, como dice Job, ¿quién se parará delante de Él y no sufrirá un cambio? Ese Dios poderoso que colocó los mares
y les colocó un círculo para que no se salieran y una línea para que no traspasaran, el que colocó una línea entre la oscuridad y la luz, el que dice que las nubes las llena de agua y aunque pesen mucho no se caen. ¿Tú crees que ese Dios no tendrá para ti si hizo todas esas maravillas? Dice que la tierra cuelga de la nada. ¿Cómo no va a tener para nosotros una respuesta hoy? Pero es importante conocerle como Él me conoce y tener la fuerza del entendimiento de cómo Él me ama y va a cumplir todo lo que me prometió hacer por mí y por ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.